Bien, buen día para todos. Día típico, hoy jueves, pero vamos a seguir adelante con las prácticas semanales. Mientras se van conectando, yo voy viendo a ver si esto funciona bien. Muy bien, acá estamos. Muy bien, buen día para todos. Vamos a prepararnos para comenzar la práctica del día de hoy. Vamos a seguir amigándonos con la práctica de los 5 animales. Vamos a hacer pato anchín como siempre, pero vamos a seguir profundizando un poco el conocimiento de esta forma que es tan rica en movimientos y trata justamente de jugar a sentirnos un poco cada uno de los animales que practicamos. Muy bien, vamos entonces directamente a comenzar la práctica del día de hoy. Sé que por ser jueves muchos después van a estar viendo esta clase grabada de forma diferida. Muy bien. Saludos. Fijao. Pies ancho de los hombros. Levantamos la pera bien arriba. Soltamos. Levanto la pera sobre el hombro. Rotamos la cabeza. Detenemos abajo. Al otro lado. Hombros. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Al otro lado. Antebrazos afuera. Hacia adentro. Muñecas. Adentro. Separamos. Vamos. Cortamos la cintura bien amplia. Al otro lado. Bien amplio.
Focalizamos el movimiento en la cadera. Al otro lado. Pies juntos. Rodillas. Al otro lado. Nos incorporamos. Punta de pie arriba abajo. Hacia afuera. Hacia adentro. Cambiamos. Afuera. Adentro. Codos atrás. Palmas arriba. Sub. Codos atrás. Palmas arriba. Subimos. Última vez. Un brazo arriba y el otro abajo. Rotamos. Al otro lado. Vamos. Entrelazamos los dedos. Subimos. Bajamos de costado. Estiro. Up. Estiro. Aflojo. Estiramos. Última vez. Bajamos los brazos. Y juntos. Flexionamos las rodillas. Vista al frente. Bajo bien la cadera. Extiro. Flexiono. Extiro. Última vez. Nos incorporamos. Punta de pie a la altura del talón. Dibujamos un círculo con la rodilla. Al otro lado. Cambiamos de pie. Al otro lado. Bien. Soltamos los brazos.
Subimos a las costillas. Subimos. Bajamos. Bajamos. Bien, abrimos. Bien, tobillos bien flojos, muñecas bien flojas. No dejen que se acumule tensión en el cuerpo. Recuerden que los movimientos van a ser dentro de las posibilidades que cada uno tiene, usando la fuerza necesaria para ejecutar cada movimiento, pero tratando de no forzar. No forzar el cuerpo, no forzar la respiración. Bien, vamos con pato anchín. Bien, juntos, cuerpo erguido y relajado, mentón levemente hacia atrás, la parte más alta de la cabeza bien hacia arriba. Abrimos. Subimos. Eso. Última vez. Abro el izquierdo. Tomo aire, soltamos. Claro. Claro. Eso. Una vez más para cada lado.
Y descenso de los hombros, vamos arriba. Extiendo brazos y piernas. Soltamos. Soltamos. Extiendo brazos y piernas, abrimos el pecho. Suelto. Aflojamos. Hacia arriba. Tomo aire. Sol. Hacia arriba. Adelante y arriba. Extiendo brazos y piernas. Soltamos. Descendemos por detrás. Manos bien apoyadas, piernas bien extendidas. Adelante y arriba. Afuera.
Última vez. Hacia adentro. Soltamos. Miro la mano que se extiende, soltamos. Una vez más para cada lado. El brazo izquierdo, bajamos los brazos. Bueno, soltamos. Una mano sobre la otra. Relajamos el cuerpo, calmamos la respiración. Bien. Tobillos bien flojos, muñecas bien flojas. Siempre recuerden que los ejercicios nosotros los repetimos, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca es lo mismo volver a hacer un ejercicio que uno ya conoce. Traten de profundizar en cada postura, traten de relajar más los hombros, relajar más la cintura, tratar de que la respiración acompañe cada vez más, se sincronice cada vez más con el movimiento. Eso de a poco, con la repetición, con la práctica, con la constancia, se va logrando. Así que con cada nueva repetición de un ejercicio, aprovechen a profundizar el conocimiento y el estímulo que genera cada ejercicio. Flexionar más las rodillas en las posturas en las que bajamos y hacemos mapú, que se mantenga relajada la cintura al flexionar las rodillas, que se mantengan relajados los hombros, tratar de que la respiración acompañe, ¿sí? Mientras de la cintura para abajo el cuerpo está bien sujeto al piso, de la cintura para arriba el cuerpo tiene que estar relajado. Entonces siempre tenemos oportunidad de profundizar la práctica y el conocimiento de las formas de Qigong. Entonces nunca piensen que hacer de vuelta Patuan-Chin es un ejercicio que ya lo conocemos y ya lo venimos repitiendo. Siempre hay oportunidad de mejorar, siempre hay oportunidad de hacer el movimiento más amplio, de relajar cada vez más el cuerpo. Yo siempre voy descubriendo pequeñas cosas en cada repetición del ejercicio. Por más de que es una forma que yo siempre la practico y siempre trato de motivar a los alumnos que la practiquen y que la hagan todos los días, porque justamente ahí está la esencia de la práctica del Qigong, de la práctica del Patuan-Chin. Por eso es un ejercicio básico de la práctica del Qigong. Muy bien, vamos entonces a hacer el juego de los 5 animales.
Recordamos un poquito que para los 5 animales, al tigre lo vamos a representar separando todos los dedos y flexionando las últimas falanges para hacer las garras del tigre. ¿Sí? Las palmas bien abiertas, los dedos bien separados y flexionamos las últimas falanges. Esa es la garra del tigre. Miro para el costado así puedo ver cómo se ve en el monitor. Garra de tigre. Primer animal. Segundo animal es el ciervo. Al ciervo lo vamos a representar flexionando el dedo mayor y el dedo anular para dejar el pulgar, el índice y el meñique extendidos para hacer las astas del ciervo. Al oso lo vamos a representar flexionando todos los dedos y poniendo el pulgar por encima del dedo índice y un poquito también sobre el dedo mayor. Puño bien hueco para hacer las garras de oso. Al mono lo vamos a representar juntando todos los dedos hacia adentro, flexionando bien la mano, quebrando bien la muñeca hacia adentro. Todos los dedos juntos. Y al ave lo vamos a representar manteniendo el dedo índice y meñique un poco más extendido que el resto de los dedos para representar la punta de las alas del ave. ¿Sí? Recuerden que para el ave lo más importante es mantener los hombros bien relajados. Eso es lo que va a permitir que los brazos se muevan bien relajados. No importa la amplitud del movimiento. Siempre recuerden que lo importante es que el cuerpo esté relajado. Bien, vamos entonces con los 5 animales. Vamos a ver algunos detalles de las posturas de los 5 animales. Vamos a hacer varias repeticiones de cada animal. Cuerpo erguido y relajado, siempre partimos de la posición inicial de cuerpo erguido y relajado. Abro el pie izquierdo, palmas al frente, hacia arriba, hacia el pecho, afloja. Hacia adelante, hacia arriba, hacia el pecho, afloja. Eso, el cuerpo hacia adelante, hacia la punta de los pies, sin levantar los talones. Tomo aire. Soltamos. Bien, comenzamos con el tigre. Palmas al piso. Garras hacia abajo. Cierros del dedo meñique, subimos. Abro a la altura del pecho, palmas arriba. Garras arriba. Cierro y bajamos. Siempre a la altura del pecho volvemos a abrir. Garras abajo. Cierro. Subimos. Garras arriba. Cerramos, soltamos. Extiendo brazos, extiendo piernas. Soltamos. Puños huecos, subo por los costados,
Arqueamos el cuerpo hacia arriba y hacia adelante. Soltamos. Brazos y piernas extendidas, garras hacia el piso, vista al frente. Flexionamos las rodillas, bajamos los brazos. Tomamos aire, subimos. A la altura de los hombros me apoyo sobre el pie derecho. Apoyo el talón del pie izquierdo, garras al piso. No doy un paso hacia adelante. Me quedo bien apoyado atrás. Ahora lo vamos a ver. Tomamos aire. Soltamos adelante. Brazos y piernas extendidas, vista al frente. No baja. Bien hacia adelante. Aflojo. Tomamos aire. Apoyo sobre el pie izquierdo. Manos a la altura de los hombros. Apoyo el talón del pie derecho. Garras al piso. Me pongo al costado si lo pueden ver bien. Arqueamos el cuerpo. Subo por los costados, puños huecos. Soltamos hacia adelante. Brazos y piernas bien extendidos. Vista al frente. Flexión. Tomamos aire. Volvemos a arquear. A la altura de los hombros. Me apoyo sobre el pie derecho. Y apoyo el talón del pie izquierdo. Mientras las garras van al piso. Peso del cuerpo bien atrás. Tomamos aire. Hacia adelante. Garras al piso, vista al frente. Vale. A la altura de los hombros me apoyo sobre el pie izquierdo. Apoyo el talón del pie derecho. Garras al piso. Peso del cuerpo bien atrás. No doy un paso hacia adelante. Una vez más para cada lado. Me apoyo sobre el pie derecho. Sueltamos. Bien amplio. Aplausos. Vamos arriba. Tomo aire hacia el pecho. Soltamos. Bien. Amplio. Tengan en cuenta ese detalle que es muy importante. No dejar que el peso del cuerpo vaya hacia adelante. Y lo importante de este ejercicio es arquear bien el cuerpo. Y el arqueo del cuerpo va a estar dado por las rodillas. Presiono bien las rodillas para que la cintura se relaje. Entonces puedo arquear bien el cuerpo hacia adelante, extendiendo bien las garras hacia adelante. Pero fíjense que el tronco no baja. Es bien hacia adelante. Bajamos bien tobillos, bien las muñecas. Vamos con el ciervo. Al ciervo recuerden que vamos a ir hacia adelante y hacia el costado. Y la vista va a ir atrás para mirar el talón del pie derecho. Cuando avanzo con el pie izquierdo, miro el talón del pie derecho. Cuando avanzo con el pie derecho, miro el talón del pie izquierdo. Y recuerden que la punta del pie va levemente hacia afuera, no va hacia adelante, va levemente hacia afuera. Así puedo girar bien el cuerpo hacia atrás. Recuerden, puño de cierre, que lo vimos al principio de la clase. Cerramos los puños. Manos hacia la derecha. Apoyo el talón del pie izquierdo hacia adelante y hacia la izquierda. Abro las manos, dorso de las manos hacia adelante. Abro la punta del pie izquierdo. Apoyo bien sobre el pie izquierdo. Extiendo bien la pierna derecha. Y hacia atrás. Todo bien pegado al cuerpo. Nos incorporamos.
Giro bien amplio con los brazos. Apoyo el talón. Punta hacia afuera. Giro atrás. Nos incorporamos. Cierro los ojos. Talón. Talón. Más para cada lado. Giro bien por delante. Nos incorporamos por arriba. Cuando los brazos están del otro lado, ahí recién traigo el pie. Por última vez. Volvemos. Hacia adelante. Subo por los costados, levanto la pierna izquierda. Apoyo el talón primero. Y llevo el peso adelante. Bajo las manos. Peso atrás. Palmas hacia afuera, cabeza entre los brazos. Vuelvo a ir hacia adelante. Apoyo la punta del pie. Cambio el apoyo de un pie a otro. Apoyo primero el talón. Peso adelante. Atrás, cabeza entre los brazos. Adelante. Cambio el apoyo. Apoyo la punta del pie. Y cambio el apoyo de un pie a otro. Me pongo de costado, así lo ves bien. Levanto la pierna izquierda. Apoyo primero el talón. Peso del cuerpo adelante. Bajo las muñecas. Peso atrás, palmas hacia afuera, cabeza entre los brazos. O sea, queda bien la columna. Adelante. Traigo brazos, traigo pie. Apoyo la punta del pie, cambio el apoyo. Apoyo el talón. Adelante. Atrás. Adelante. Bien. Vamos arriba. Soltamos. Vamos con el oso. Flexionamos los dedos, pulgares por encima. Manos por debajo del ombligo. Uno aire por la derecha. La vista dibuja un círculo bien amplio. Soltamos. Al mismo tiempo que las manos dibujan un círculo bien amplio alrededor del ombligo. Claro. Hombros bien relajados. Exhalo. 2 círculos para cada lado. ¿Qué tenemos abajo? Claro. Cuando subo, fíjense que los hombros no suben. Soltamos. Claro. Exhalo. ¿Qué tenemos abajo? Hombros bien relajados, círculo bien amplio. Última vez. Bajamos los brazos. Vamos con la caminata de oso hacia adelante. Recuerden que yo la voy a hacer bien a los costados, así puedo hacer los 4 pasos hacia adelante. Si ustedes tienen espacio, lo hacen más hacia adelante. Recuerden que levantamos la pierna desde la cadera, no flexionamos la rodilla, sino que levantamos desde la cadera. La cadera, si ustedes ponen las manos en la cintura, la cadera del lado que la pierna se eleva, se tiene que levantar. Levanto la cadera para dejar caer el peso adelante. ¿Sí? Del otro lado también.
Levanto la cadera, levanto la pierna desde la cadera para dejar caer el peso adelante. Puños huecos. Garra de oso. Bien flexionadas las rodillas, bien pesado el cuerpo hacia abajo. Recuerden que el oso es un animal bien pesado. Levanto la pierna izquierda, me apoyo sobre el pie derecho y dejo caer adelante. Mano izquierda adelante, mano derecha hacia atrás. Peso del cuerpo atrás, me siento, giro bien la cintura. No se vaya el cuerpo para atrás, me siento. Adelante. Levanto desde la cadera, la pierna derecha, dejo caer. Mano derecha adelante, izquierda atrás. Giro la cintura, giro los hombros, me apoyo sobre el pie izquierdo. Adelante. Levanto. Adelante. Atrás. Giro la cintura, giro los hombros. Adelante. Apoyo sobre el pie izquierdo. Adelante. Atrás. Vuelvo a apoyarme adelante. Apoyamos. Vamos arriba. Soltamos. También recuerden que pueden hacer pausa en el video o retroceder unos minutos para volver a repetir. Pero traten de que el movimiento sea bien desde la cadera. La cadera es la que gira y hace girar los hombros. La cadera es la que lleva el peso del cuerpo atrás y hace girar también los hombros. Piensen en la cadera. Si ponen las manos en la cintura, tienen que girar bien la cadera al llevar el peso del cuerpo adelante y atrás. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que es muy importante. No son los hombros, no son los brazos, es la cadera. Y algo muy importante al llevar el peso del cuerpo atrás, al hacer la caminata de oso, es que la rodilla atrás no se vaya hacia adentro. Giro la cintura, pero sin llevar la rodilla hacia adentro. No se vaya para adentro, porque les va a doler. No importa la amplitud del movimiento, hagan el movimiento hasta donde llegue. Y traten de no hacer un paso muy largo. Si hacen un paso muy largo, les va a costar mucho llevar el peso atrás y adelante. Si al llevar el peso hacia atrás sienten que la pierna de adelante se va a mover hacia atrás, es porque dieron el paso muy largo. La próxima vez traten de hacer un paso más corto para que puedan hacer el movimiento más amplio en la parte superior del cuerpo. Bien, vamos con el mono. Vamos con el primer movimiento de mono. Palmas afuera. Abro y cierro todos los dedos. Puño de mono. Bien hacia adentro, la punta de los dedos. Levanto los hombros, ahora sí levanto bien los hombros, bien arriba. Flexionamos los codos, manos al pecho. No abran los codos, es un error muy común ese. Traten de abrir los codos bien cerrados. Y como si me empujaran desde los codos hacia arriba, levanto los talones y miro hacia la izquierda. Ojos bien abiertos, pegamos la pera al hombro. Volvemos, aflojo. Relajo los hombros, relajo la cintura. Vamos afuera, abro y cierro. Inhalo, subimos. Levanto los hombros, giro, levantar los hombros. Volvemos. Vamos al piso. Abro y cierro. Levanto. Aflojo. Aflojo. Bien. Vamos con el movimiento de mono hacia atrás. Voy un poquito
poquito hacia adelante. Ahí se me ven los pies. Palma de la mano derecha hacia el piso. Mano izquierda junto a todos los dedos a los costados del cuerpo. Al mismo tiempo vamos a flexionar las rodillas y apoyarnos sobre la pierna derecha. Vamos a retroceder con el pie izquierdo. Entonces, flexionamos las rodillas, me apoyo sobre el pie derecho, mano derecha adelante, mano izquierda al costado, junto a todos los dedos. Retrocedo con el pie izquierdo. Recuerden que yo lo voy a hacer bien al costado, ustedes lo pueden hacer hacia atrás. Retrocedo con el pie izquierdo. Traigo la mano derecha, traigo el pie derecho. Mano a la altura de la mejilla, giro. Mano al piso, la mano izquierda hacia adelante por arriba. Mano derecha hacia atrás, junto a los dedos. Pulgar adentro, traigo la mano izquierda. Mano derecha por debajo del codo. Abro mano izquierda. Palma al piso, mano izquierda, mano derecha al costado con todos los dedos juntos. Retrocedo con el pie derecho. Flexiono bien las rodillas, relajo bien los hombros. Mano al piso, apoyo el talón, por arriba hacia adelante. Junto a los dedos. Todos flexionados. Giro un poquito más así lo ven. Todos flexionados. Brazo derecho bien arriba, brazo izquierdo abajo, a la altura del hombro. Pulgar adentro. Mano al piso, mano derecha, mano izquierda al costado, hacia atrás. Mano hacia el piso, mano izquierda por arriba, hacia adelante. Pulgar adentro. Mano al piso, última vez. Mano al piso, adelante. El mano salta para agarrar una curva. Manos al piso. Manos arriba. Hacia adentro. Sol. Recuerden que primero busquen un buen desplazamiento de las piernas. No importa qué mano va hacia adelante. Después fíjense bien en la postura de las manos. Pero primero traten de fijar bien el desplazamiento de los pies. Primero el apoyo. Primero busco el apoyo, después traslado el peso del cuerpo. Primero el apoyo, después traslado el peso del cuerpo. No se apuren en la ejecución. Nosotros estamos acostumbrados a perder el equilibrio para avanzar. O sea que primero perdemos el equilibrio y después llevamos el apoyo. Así es como caminamos normalmente. Acá estamos haciendo la inversa. Primero buscamos el apoyo y después trasladamos el peso del cuerpo. Hay que acostumbrarse a ese tipo de desplazamiento. Bien. Vamos con el ave, el último de los animales. Palmas al piso. Una mano sobre la otra, flexionamos las rodillas. Como aire subimos. Por arriba de la cabeza. Cabeza entre los brazos, cintura hacia atrás. Aflojo. Manos al piso. Apoyo sobre el pie derecho. Izquierdo hacia atrás. Brazos hacia atrás. Abro bien el pecho. Anímense a levantar el pie, no dejen el pie apoyado atrás. Levanta, abra el pecho. Palmas hacia abajo. Una mano sobre la otra. Levanto por arriba de la cabeza. Cabeza entre los brazos. Aflojo. Apoyo sobre el pie izquierdo. Levanto el pie derecho hacia atrás, abro el pecho. Aflojo. Abro. Abro. Abro el pecho.
Una vez más para cada lado. Aflojamos. Palmas arriba. Voy un poquito más atrás, así lo ven bien. Vamos aire, brazos a los costados, levanta la pierna izquierda. Hace falta que levanten mucho la pierna. Aflojo, apoyo la punta del pie. Subo los brazos bien por arriba de la cabeza, vuelvo a levantar la pierna izquierda. Aflojo. Es como si el primer movimiento fuera la preparación y en el segundo extendemos bien arriba. Aflojo. Aflojo. Subimos. Bien arriba de la cabeza. Mantengan la vista fija a la altura de los ojos. Eso siempre ayuda a mantener el equilibrio. Hombros bien relajados, cintura bien relajada. Subo palmas hacia afuera. Una vez más para cada lado. Palmas arriba. Sueltamos. Palmas al piso. Última vez. Soltamos. Una mano sobre la otra. Relajamos el cuerpo, calmamos la respiración. Bien, bajamos los brazos. Traigo el izquierdo. Bien, parece como si estuviese ensayado para que termine justo con la música, pero no. Les prometo que no está calculado. Se da solo. Parte del sincronismo. Bien. Pies anchos los hombros. Soltamos. Mantengan la vista a la altura de los ojos. Relajo bien los hombros. Los brazos bien hacia atrás.
Hombros bien relajados, cintura bien relajada. Dejen que los brazos vayan bien hacia atrás. Las rodillas amortiguan el movimiento. Soltamos el aire por la boca. Y es más. Recuerden que no tienen que agitar el cuerpo, no tienen que acelerar la respiración ni acelerar el ritmo cardíaco. Palmas arriba, vista hacia arriba, como aire. Soltamos. Una mano sobre la otra. Como aire extiendo. Vamos a la estrella del cielo. Soltamos. Soltamos las palmas. Centro de las palmas sobre los ojos. Pasamos las manos arriba y abajo, sin hacer presión. Hacia atrás, bajo por la nuca del cuello, bien apoyadas. Abajo. Vamos por el cuero cabelludo, bajo por el cuello hacia el pecho, una mano sobre la otra. Bajo por el pecho, abro las manos, llevo hacia atrás, bajo por la zona lumbar y las manos se encuentran por debajo del ombligo, una sobre la otra. Una vez más, palmas arriba. Bajo por detrás, las palmas bien apoyadas. Una mano sobre la otra. Separamos, bajamos por la zona lumbar. Por debajo del ombligo. Última vez. Apoyamos bien las palmas, apoyamos bien la yema de los dedos. Bajo por la nuca del cuello. Bajo por el pecho. Hacia atrás. Una mano sobre la otra. Bien. Una rodilla. Soltamos la otra rodilla. Y bien juntos. Nos despedimos. Saichen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por participar de la clase de hoy. Día atípico. Disculpen que el martes no pude, me fue imposible conectarme, pero bueno, acá estamos, mantenemos la práctica semanal. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron repitiendo alguna clase grabada, eso me hace muy feliz, me pone muy contento que mantengan la disciplina de práctica. Y ahora tienen esta clase para repasar bien y profundizar bien en cada ejercicio del juego de los 5 animales. Muy bien, buena semana para todos, buen fin de semana. Nos reencontramos el martes de la semana que viene para seguir practicando. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, acompañándome. Muchísimas gracias a los que siguen colaborando conmigo y con estas transmisiones. Vamos a seguir manteniendo. Muy bien, buena semana, buena práctica para todos. Nos vemos el martes que viene. Adiós.